Luego esto es un tema muy importante, ¿no? El ciclo menstrual, dice. Ciclo menstrual dice son fases que se repiten periódicamente, en la que los órganos del aparato genital femenino sufren una serie de transformaciones que preparan al organismo para que la mujer tenga un posible embarazo. Comienza con la menarquía, que es la primera menstruación, y finaliza en la menopausia, entre los 45 hasta 55 años, algunos más o algunos menos. Dice que este ciclo en condiciones normales comprende 28 días, pero no se cumple la regla en todas las mujeres que son un ciclo de 28 días, ¿no? Puede ser de 21, puede ser hasta de 35 días, que es lo normal, ¿no? Dentro de los 21 y 35, pero hay mujeres que tienen menos de 21, incluso más de 35 días es su ciclo menstrual, ¿no? A eso llamaríamos ya un ciclo menstrual anormal. El primer día del ciclo es el primer día de la hemorragia y el último día es el día anterior a la siguiente menstruación. Sucede cambios geofísicos como la luz, los olores, los sonidos, el estrés, el cambio emocional, altera este ciclo menstrual. También puede darse la muerte de un familiar, ¿no? Entonces, acontecimientos que nos impactan, como un estrés, ¿no? O el mismo olor, los sonidos, va a alterar este ciclo. ¿Qué puede causar cuando suceden estas cosas? Puede suceder amenorrea, quiere decir que no le va a venir su menstruación. Aquí vemos dos imágenes importantes que nos explica en resumen de qué trata el ciclo menstrual. Primero debemos de conocer quiénes actúan en el ciclo menstrual, ¿no? En el ciclo menstrual, primero tenemos que conocer las hormonas, ¿no? Las hormonas salen de la hipófisis, ¿no? Se forma en el hipotálamo, pero lo almacena la hipófisis y de ahí la sintetiza, ¿no? Y las segrega. Y estas son, por ejemplo, la FSH, la LH. Luego tenemos también a los ovarios que ya mencionamos, que producen las hormonas del estrógeno y la progesterona. Entonces, conociendo estas hormonas, van a actuar en nuestro cuerpo para que se dé este ciclo. ¿Qué pasa? El ciclo se divide en dos fases, ¿no? La fase folicular y la fase lútea. La fase folicular habla de folículo, ¿no? Entonces, la fase folicular nos imaginamos que se está formando un nuevo folículo, entonces, para formarse un óvulo. En la fase folicular actúa el estrógeno, la progesterona, la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. Estas, en especial, ¿no? La folículo estimulante, que es la que va a ayudar a madurar estas células para convertirla en un óvulo. Luego tenemos, una vez que termina la fase folicular, en el día 14, vamos a pasar a la fase lútea, ¿no? Cuando sale el óvulo. Sale el óvulo y puede ver que haya fecundación o no haya fecundación, entonces se produce la fase lútea. ¿Qué pasa? También los cambios en el útero, ¿cómo influyen estas hormonas en el útero ya, ¿no? Ya hemos hablado cómo influyen en el ovario, ahora vamos a ver cómo influye en el útero, ¿no? En la fase folicular, inicia con el primer día de menstruación. Hay un sangrado, ¿no? Nuestras membranas, las paredes están llenas de sangre, ¿no? Y se desprenden. Entonces, al acabar esta fase de menstruación, por decirlo así, pasa a una fase proliferativa, donde el cervix empieza a recomponerse, ¿no? Salen sus nuevas capas y ya para el día 14, porque la menstruación dura 5 días, luego después de la fase menstrual, que son aproximadamente 5 o 3 días en algunas mujeres, y la fase proliferativa donde las paredes se vuelven a reconstruir, ¿no? Entonces,
¿Y qué hace? Las paredes del útero se preparan para recibir a un óvulo fecundado, ¿no? Y ya vemos que en la fase lútea esta pared está engrosada para albergar un óvulo fecundado. Pero si este óvulo no es fecundado, esta capa se sigue engrosando hasta que llega el punto en que se tiene que caer. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos, ¿no? ¿Cómo inicia? Inicia en el día 1, o sea, el primer día de tu menstruación, ahí empieza tu ciclo menstrual. Normalmente son 5 días de menstruación, no siempre. Luego siguen los días infértiles, que tenemos el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Luego continúa los días fértiles, ¿no? ¿A qué llamamos días fértiles? Decimos, ¿tú crees que todos estos días son probablemente que seas fértil? ¿Por qué? El óvulo dura de 12 a 48 horas, pero por otro lado, el espermatozoide dura hasta 72 horas dentro de la vagina de la mujer. Entonces, se llaman días fértiles porque son días probables en el que puedas salir embarazada, porque el espermatozoide puede durar muchos días en la vagina y también el óvulo dura de 12 a 48 horas, ¿no? Entonces, vivo, ¿no? Y puede darse. Pero solo se ovula un día, ¿no? De 12 a 48 horas. Entonces, vemos acá que el día 14 es el día de ovulación, pero los días fértiles son 3 días antes y una semana después. Entonces, luego de esos días fértiles, que son probables días de embarazo, que se puede quedar embarazada una mujer, tenemos los días infértiles, que es del 22 al 28 en las mujeres, en algunas mujeres. Y aquí vemos cómo el ovario va formando al óvulo, ¿no? A una única célula, que es la que se va a convertir primero son ovocitos, luego ya se convierten en un óvulo, y puede o no fecundarse, y luego este óvulo siendo fecundado se vuelve en una célula que se llama cuerpo albicans, ¿no? Y luego continúa de nuevo el ciclo. Entonces recordemos cosas muy importantes, ¿no? Lo demás, no somos, bueno, ustedes no son profesionales de la salud especializadas, pero lo que deben de saber es que actúan muchas hormonas, ¿no? Para que se dé este ciclo, cómo se da en el útero, cómo cambia el útero, las paredes del útero y cómo cambia también, cómo el ovario se va preparando para formar el óvulo. Y conocer también los días que podemos ser fértiles o no podemos ser, o somos infértiles. Eso es todo. Muchas gracias.